Largos días y placenteras noches, espero que estén bastante bien. Bueno, un domingo más ha llegado y por supuesto es momento de continuar hablando de los libros del maestro. Primero que nada voy a tener que pedir perdón porque la verdad mis vecinos están con una música un poco fuerte, espero que no se escuche mucho. Pero pues son inconvenientes que pasan. Bueno, domingos usualmente suele ser un poco más tranquilo. Pero bueno, sin más dilación, comenzamos. ¿De qué libro hablaremos el día de hoy? Hoy veremos El Resplandor, una de las mejores historias para muchos de las cuales haya escrito el autor, y pues veamos si es que yo comparto esa opinión o no. Comencemos. Bien, comenzamos entonces con el resumen de argumento de El Resplandor. En sus páginas nos van a presentar a toda una familia, los Torrance, conformados por Jack Torrance, Danny Torrance y Wendy Torrance. Ellos tres tienen una relación bastante conflictiva en un principio, podría decirse, ya que en sí Jack tiene serios problemas de alcoholismo en un principio y esto ya le ha acarreado algunos problemas tanto en su trabajo como obviamente en su familia. De hecho, una de las partes más fuertes del libro es que nos cuentan que debido a uno de estos episodios de ira, de alcoholismo, pues Jack, en un arranque de ira, lo que hace es romper accidentalmente el brazo de Danny, cuando él obviamente es bastante pequeño. Esta experiencia es uno de los grandes inicios y principios para que Jack se motive a cambiar de vida. Bien, ¿de qué se encarga Jack en la obra? En sí, este personaje lo que es un profesor, en sí un profesor universitario, el cual también tuvo problemas allí y se peleó con uno de los estudiantes, si mal no recuerdo, y fue expulsado. Entonces ahorita Jack se encuentra desempleado, con problemas familiares, con problemas también para encontrar trabajo, y esto le ha generado bastantes conflictos a nivel personal familiar. Pero ahora viene su única esperanza. Jack, además de ser profesor, tenía un sueño frustrado: escribir una obra de teatro la cual sea lo suficientemente buena como para que le dé dinero suficiente para que deje su labor como docente y se enfoque totalmente en su labor como escritor. Y esto, al menos él ve una oportunidad en este nuevo trabajo, el cual es cuidar un hotel durante el invierno, ya que en esa temporada pues no hay huéspedes, no hay nadie, se cubre todo de nieve e iban a estar muy aislados de la sociedad, solamente en este hotel estas tres personas. Bien, haré un pequeño cambio, pondré el libro por acá, ya que veo que al menos por este lado brilla demasiado, entonces lo pongo por aquí. Ahora sí, hasta este punto ya conocemos, como dije, un poco de la familia de Danny Torrance, pero el detalle está en que nos van narrando bajo ciertos pasajes que el chico ya puede ir percibiendo algunas cosas que los demás no. Por ejemplo, él percibe colores desde la perspectiva de la mente de su madre que representan ciertos aspectos, emociones o incluso pensamientos fuertes que va teniendo. Y él obviamente no los entiende, no sabe por qué están sucediendo esto, por qué es que él percibe esto, ni siquiera sabe a veces qué es lo que significa lo que está viendo. Por ejemplo, en cierto sentido o en cierto momento aparece la palabra divorcio en la mente de su madre, porque ya hay problemas muy fuertes con Jack. Y él la lee, la puede más o menos identificar, pero no comprende su significado. Y es porque efectivamente es un niño de 4 años, o sea, alguien que recién está aprendiendo sobre la vida. Bien, entonces conocemos esto y también a un personaje llamado Tony, que no sabemos quién es, se identifica casi como un amigo imaginario que tuviera a Danny, pero que por momentos pareciera más que nada poseerlo y hablar a través de él. Entonces los padres están acostumbrados a esto, ya que en sí pues Danny es un niño, como digo, y pues lo toman como si fuera un amigo imaginario, algo totalmente normal. El detalle con Tony es que a veces parece mostrarle cosas que otros no pueden ver o incluso cosas del futuro. Por ejemplo, se nos cuenta que una vez su padre estaba buscando una caja con mucha desesperación y Danny nunca había visto nada, pero Tony le dice: la caja que está buscando está abajo de las gradas, por ejemplo. Y le dice eso, ¿no? Papá, la caja que buscas está ahí.
¿Cómo puede sobrevivir? Ni siquiera la ha visto. Pero a ver, se va a ver debajo de las gradas y, oh, sorpresa, estaba la caja ahí. Entonces, es curioso el personaje de Tony y no se nos explica mucho de quién es, sino hasta casi el final de la historia. Bien, volviendo al tema principal, cuando el padre recibe esta oportunidad de trabajar como cuidador del hotel, que se llama el Hotel Overlook, él lo ve como una oportunidad para efectivamente conseguir trabajo y al mismo tiempo tener tiempo, valga la redundancia, para poder trabajar en esta obra de teatro que él pues quiere sí o sí concretizar. Bien, va a ver al hotel, conversan con todo lo que tienen que ver, conoce obviamente los antecedentes del hotel y hablan de cierto cuidador anterior que también enloqueció y pues con esas advertencias él decide sí aceptar el empleo. Bien, Danny y toda su familia viaja al estado de Colorado para pues que su padre pueda trabajar allí y ahí es cuando comienza a profundizar en toda la historia del hotel. Pero antes que nada tenemos que conocer un personaje muy importante, Dick Hallorann. Este personaje resulta que es muy similar a Danny. Él será recién quien le explique por qué es que Danny puede percibir los pensamientos de su madre, por qué es que puede percibir cosas que los demás no, y obviamente escuchar casi los pensamientos y leerlos con una claridad en cuanto a las demás personas. Resulta que Danny tiene una habilidad que Dick llamó el esplendor. Sí, el título se llama el resplandor, pero más que nada, al menos en la traducción que tengo aquí, dice el esplendor. Pero es el resplandor a grandes rasgos. El libro es muy claro respecto a eso. El resplandor lo tienen muchas personas, pero o no saben que lo tienen o no saben cómo manejarlo, y si es que incluso algunos saben manejarlo, lo pueden utilizar negativamente. Pero eso se verá en otro libro posterior. Bien. Le explica a grandes rasgos qué es lo que sucede con Danny, por qué es que puede ver esto. Sucede una situación un poco cómica también ahí con una señora cuando van llegando al hotel. Les dejo como guiño nomás, no les contaré de qué trata. Entonces, cuando sucede todo esto, Danny al fin puede comprenderlo y en parte y se siente identificado, ya no se siente solo. Siente que no es el único con esta habilidad, siente que pues ya no está solo en ese mundo, por así decirlo. Mientras tanto, los padres, junto con Danny por supuesto, comienzan a conocer todo el hotel. Y para los padres es algo muy bonito. Oh, mira qué lujoso este hotel, qué genial, qué grande, qué amplio, qué espacioso, qué atención, por Dios. Pero para Danny es otro mundo, porque él, gracias a este resplandor que tiene, puede ver en este hotel muchas cosas que no son muy agradables, que digamos. Y esto obviamente lo va a llenar de, en parte, miedos, y el hotel al mismo tiempo se va a dar cuenta de esto. Esperen un momento. ¿Acabo de decir el hotel se va a dar cuenta de esto? No, no es solamente un recurso de personificación. Sí, es cierto. El hotel, en cierto sentido, puede decirse que está vivo. Y además de esto, no solo es que el hotel nada más esté vivo, sino que desde un principio, al iniciar nada más el recorrido, se nos narra que antes de llegar al hotel hay unas figuras muy bonitas visualmente de unos arbustos en forma de animales que están pues dando un antecedente a lo que va a ser efectivamente el Overlook. Y Danny dice, qué bonito, pero algo siente que no está muy bien, que digamos. Dick Hallorann, por su parte, ya se despide de la familia y deja obviamente a Danny solo, pero sabe que algo puede ir muy mal porque hay algo muy malo con el hotel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dick Hallorann se va del hotel, pero dándole una advertencia a Danny, y es que, primero que nada, no se acerque a los setos, a los setos de animales del hotel, y la segunda, que pase lo que pase, siempre estará para apoyarlo. Solamente tiene que llamarlo muy fuerte con su mente y Dick puede escucharlo y va a venir. Danny tiene una pregunta. ¿Qué pasa en la habitación 217? Dick Hallorann cambia su expresión de su rostro, se lo describe, se vuelve serio y le dice y le advierte que nunca entre a esa habitación. No dice por qué, y de hecho el libro tampoco es que sea muy explícito de por qué lo hace, sino que sabe, o al menos ya se entiende, que en esa habitación pudo haber pasado algo muy fuerte y haya una entidad que sea muy poderosa para esto. Bien, hay que tener en cuenta algo. Si bien es cierto que he dicho que más que nada he hablado de Danny, hay que entender que el personaje principal en sí es Jack Torrance y Danny Torrance, o sea, no es solamente Danny.
Entonces pasan varias cosas, obviamente ya comienza a hacer algunos arreglos en el hotel, pasan muy bonitos días, pero conforme pasa el tiempo se van dando cuenta de algo. Y acá quisiera poner por si acaso nomás una alerta de spoiler, porque sí voy a contar cosas que son un poquito fuertes. Entonces, el hotel no es precisamente que esté vivo, para entender eso en un principio. Se nos cuenta y se nos dice muy bien que lo que ve Dani, o al menos lo que percibe con el resplandor, son a todos los fantasmas, por así decirlo, que han pasado por el Overlook y que no han salido de ahí. Y esos fantasmas en cierto sentido están, por así decirlo, hambrientos. Entonces, ¿de qué se alimentan? En parte de los miedos, en parte obviamente de los temores que hay justamente a las personas, pero de algo en específico: las habilidades especiales. Y resulta que al menos para este punto de la novela ya se nos ha explicado muy bien que Dani no solo tiene el resplandor, tiene el resplandor más fuerte que haya podido darse en algún ser humano. Entonces esto obviamente hace que el hotel sienta gran atracción hacia Dani y quiere en cierto sentido poseerlo para incrementar su poder al máximo %. Dani no lo permite y el hotel hace algo muy fuerte, que es intentar poseer al padre, y lo va a terminar en parte consiguiendo. Bien, voy a hacer lo más breve posible para tampoco dar muchos spoilers y tampoco hacer que el video sea muy largo, pero a grandes rasgos diré que este libro es una en verdad joyita, porque nos presenta la perspectiva del amor paternal hacia la familia. Ya les dije que sí, es cierto, Jack cometió demasiados errores y al final incluso se estaba ya dejando dominar por el hotel, pero él tiene una lucha muy fuerte e interna obviamente contra el hotel para poder salvar a su familia. No diré cómo es esa lucha para no dar spoilers, solamente diré eso. Tiene una lucha interna muy fuerte contra el hotel para poder salvar a su hijo y a su familia. Hay varios cambios en cuanto a la película que me estoy adelantando un poquito, es cierto, pero esta parte es lo esencial. El padre quiere bastante a su familia y sí puede luchar contra el hotel, no se deja corromper por él tan fácilmente. ¿Qué es lo que sucede al final? Alerta de spoiler nuevamente. Él tiene una orden muy específica que cumplir. Tú puedes cuidar el hotel, perfecto, pero jamás permitas que la caldera del hotel, lo que da calefacción, llegue al punto máximo o el hotel puede explotar. Dani lo sabe, porque Tony en parte también se lo dice, pero aquí está el detalle. Llega un punto en el libro en el que el hotel quiere con tanta ansia y desesperación a Dani y lo está persiguiendo por tanto tiempo, que Jack olvida por completo bajar la temperatura de la caldera. Y esto va a ser un muy fuerte punto, porque justo cuando está por atrapar a Dani, Dani le dice: yo sé que tú has olvidado algo. No he olvidado nada, ¿de qué estás hablando?, le dice Jack. Olvidaste apagar la caldera. El hotel, Jack obviamente cambia su rostro y va corriendo hasta la caldera, pero ya es demasiado tarde. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar para obviamente picar su curiosidad. Ahora sí, voy al punto principal que justamente no expliqué para poder llegar a esta parte. ¿Quién era Tony? O al menos muchos no saben quién era Tony, la película no lo explica, Kubrick cambia demasiadas cosas. Entonces, ¿quién era Tony? No nos dice específicamente quién es Tony en el libro, nunca lo explica, pero sí nos da una revelación fuerte. Hay un punto en el que Dani menciona su nombre completo: Daniel Anthony Torrance. Yo no lo sé, Stephen King no lo ha confirmado tampoco, pero yo creo que es un poco obvio, ¿no? Para mí, y en mi perspectiva, creo que Tony era el propio Dani del futuro, obviamente utilizando su otro nombre. Puede ser. Tony es muy curioso. Y pues, esa es la historia del Resplandor, sin dar demasiados spoilers, porque no he dicho casi nada, de hecho, a profundidad ni con mucho detalle, así que creo que les puede gustar leer esta gran obra. Como de costumbre, pongo por aquí lo que es la sinopsis del libro y también, por supuesto, la ficha bibliográfica en caso de que quieran leer la misma edición, que creo que de hecho es la más popular, pero por si acaso igual se las pongo por aquí. Entonces, espero que les guste y si es que quieren conseguir este libro, bueno, ya tienen las referencias básicas. Bien, se notará el fondo diferente o la iluminación diferente porque, bueno, tuve que hacer unas cosas, tuve que salir y pues me demoré un poco y ahora sí estoy continuando con
este video de una manera poco discontinuada, disculpen. Bien, pasamos ahora sí a lo que es la crítica de este libro, que ahora creo que pondré justamente el libro por acá para que sea un poco menos el brillo. Y, ¿qué puedo decir del libro? Como dije, es una buena historia, traté de contárselas de la manera más fluida posible. Entonces sí omití varios detalles que obviamente los que habrán leído la obra saben que hay varios detalles aquí que tener en cuenta. Pero en general es una buena historia, sí, pero más que nada viéndolo un poco en retrospectiva. Porque sinceramente, de lo que yo recuerdo, es que sí es una historia muy lenta. O sea, Stephen King demora en desarrollar los personajes, en contar de toda la historia. Aparte, así como en It hay interludios, por ejemplo, en donde nos presentan la historia del pueblo, en El Resplandor de manera similar. Tenemos capítulos en donde explican toda la historia del hotel, el trasfondo, todo lo que sucede. Y eso en parte es interesante, pero también la descripción hace que sea un poquito más lenta. A mí me pareció de esa manera. Ahora, viéndolo como dije en retrospectiva, sí es una historia bastante interesante y atrapante. Creo que de hecho se notó un poquito mi emoción al contar la historia. Entonces sí es una historia en conjunto que es bastante buena y bastante rescatable del autor. Ahora, para King, si mal no recuerdo, este libro es uno de los que él sí considera de terror y que yo considero más que nada de suspenso, pero no de horror como tal. Sí tiene bastante historia, por supuesto, pero para mí no tiene demasiado terror. Ustedes saben que todo es bastante subjetivo, a mí no me dio mucho miedo. Ahora sí pasamos a los personajes. Jack Torrance se me hace un personaje interesante en el sentido de ver su construcción. Se entiende que es alguien que sí ama a su familia en el fondo, pero que es un poco complicado demostrarlo porque en cierto sentido sí se deja llevar por sus adicciones, no tiene cierto control sobre eso. Entonces sí se me hace un poquito difícil empatizar con él. Por otro lado, Danny es un niño, pero que de verdad es uno de los mejores niños, por así decirlo, que haya podido leer. He conocido otros en la propia literatura de King, en otros libros, en donde sí parecen de verdad niños que... ¡Ah, señor, qué niños! Entonces, en comparación a eso, creo que Danny es un niño bastante maduro para su edad y creo que en parte el esplendor o el resplandor le ayuda bastante para eso a madurar en ese aspecto. Entonces, sí es bastante interesante de ver y de, obviamente conocer a Danny, sobre todo su desarrollo desde el principio hasta el final de la novela y el cómo por supuesto influye su madre y también Dick Hallorann. Entonces, creo que es bastante interesante de ver en ese aspecto. Ahora, el personaje de Dick Hallorann, para mí, el mejor personaje del libro. Bastante empático, se puede empatizar muy bien con él, es alguien que en cierto sentido y a grosso modo, pues te cae bien. Uno lee a Dick Hallorann y pues dice, este señor ya me cayó bien, quiero que sea mi amigo porque pues lo presenta de una manera muy bonita que se te hace muy fácil empatizar con él, en mi perspectiva. Y eso es lo que puedo decir a nivel de personajes. Ahora, a nivel de cubierta, no sé si me gusta o no, sinceramente. En primer lugar, sí, me gusta el color negro, por supuesto, pero todos los libros, como se podrá ver en el fondo, o al menos la mayoría de ellos, son blancos. Entonces, que haya un contraste con un libro negro, pues sí me hace, aún me da algo. Aparte, la letra también es diferente del nombre, del título. Entonces, bueno, era la edición que encontré también, así que no se pudo encontrar la edición que pondré por acá, que es la más, creo que fiel para esa época en donde eran lomos blancos. Pero en general creo que, bueno, me gusta, es una portada por lo que entiendo más a la película, porque por lo que veo es Danny, efectivamente, Danny Torrance, pero el de la película de Kubrick, por supuesto. Así que sí es una cubierta interesante, pero tal vez no de mis favoritas. Vamos ahora sí a las curiosidades. Y este libro tiene una curiosidad en específico, y es que Stephen King, para crearlo, pasó, no recuerdo si fueron un día o dos, un día me parece que fue, en un hotel de la realidad, el Stanley Hotel. Y ese hotel que pondré por aquí como imagen, por supuesto, este hotel es el que inspiró a Stephen King porque pasó nada más una noche allí, justamente la noche de cierre de temporada, y tuvo una pesadilla en donde una manguera de contraincendios perseguía como si de una serpiente se tratase a su hijo.
no recuerdo si a Joe, me parece que era Joe Hill. Entonces eso lo inspiró, despertó, se fumó un cigarrillo y hasta que lo terminó ya tenía los huesos principales para crear esta novela. Ese es un detalle muy curioso e importante sobre su creación. El otro dato importante es que El Resplandor tiene bastante contenido autobiográfico para el autor, ya que para este entonces sí, Stephen King tenía demasiados vicios y no los podía controlar a la perfección, de modo que Jack Torrance prácticamente era Stephen King en su perspectiva de cómo se percibía él en el ámbito familiar, para su esposa, sus hijos, su familia, y pues obviamente se ve gran parte de ese trabajo autobiográfico en la obra. Entonces sí es también interesante de ver, por supuesto, y ahora se puede entender un poquito más quizás a Jack Torrance y el por qué justamente ese paralelismo con Stephen King. Ahora sí hablaré de las conexiones que ya voy adelantando, son varias. La primera y por supuesto más directa la encontramos con el gran y muy conocido libro de It, que para entonces y para ahora ya he leído. ¿Por qué? Porque Dick Hallorann aparece en este libro, como ese personaje mismo, o sea, es Dick Hallorann en sí, donde aparece como una de las víctimas, entre comillas, de It, o al menos una de las presuntas víctimas que iba a ser justamente en donde se incendia el Black Spot, en donde Dick Hallorann trabajaba como cocinero y pues él, por el resplandor, pudo salvar a sus compañeros. Esa es la gran conexión con It. La siguiente mención la encontramos, si mal no recuerdo, en Misery, ya que aquí durante la historia, y de hecho leí Misery antes que El Resplandor, y sí recuerdo que justo estaba leyendo y de repente aparece algo relativo al Hotel Overlook. Y obviamente me quedé en shock porque obviamente sí aparece acá lo que sucede en el final del Resplandor. Así que para mí fue relativamente un spoiler. Cuidado por si acaso porque como digo, en Misery sí aparece el final del Resplandor, el final de lo que sucede con el Hotel Overlook. El siguiente libro es Billy Summers. Y al igual que en Misery también se menciona a lo lejos la montaña en donde estaba el Overlook, así que también es un guiño más que nada hacia el Resplandor, pero ya existe y sí hay conexión en Billy Summers, una gran historia también, bastante sentimental de hecho, y que en su momento hablaré de ella. He hablado en sí de las conexiones directas con el Resplandor, o al menos netamente con el Hotel Overlook, pero hay que tomar en cuenta que en toda la literatura de King hay varios personajes que comparten la misma habilidad que Danny Torrance, es decir, el Resplandor. Y como tal, obviamente aparece en La Torre Oscura. ¿Y por qué muestro este volumen en particular? En sí se nos explica más o menos desde el cuarto volumen que Jake Chambers tiene también el Resplandor, pero es desde el quinto volumen en donde comienza a utilizarlo casi de manera consciente, con más frecuencia, y obviamente aparece más específicamente como el toque, por supuesto. En La Torre Oscura no es el Resplandor, sino el toque es como el llamado el Resplandor. Entonces, desde el quinto volumen, obviamente hasta el término de la saga, se le llama el Resplandor, se le llama el toque, y aparece obviamente en La Torre Oscura. Y esta no es una conexión directa, sino más bien efectivamente la secuela del libro, ¿no? Doctor Sueño, o muchos lo llamaron El Resplandor 2 por alguna razón, nos presenta también a Aberstone, que es lo que Dani fue en su momento, la poseedora del resplandor más fuerte y de la que va a ser justamente víctima en cierto sentido de una organización que se dedica a comer y comer y comer resplandores. Hablaré de este libro en su momento. Y pues esas serían las conexiones esenciales y principales de la novela. Bueno, casi nos aproximamos al final ya de este video y por supuesto que hablaremos de la adaptación que se hizo de este libro, adaptación que se hizo de este libro por Stanley Kubrick. Ahorita lo veremos. Bien, es completamente sabido y es de hecho para actualmente una película casi de culto, esta película presentada por Kubrick. Y lamento decepcionarlos si que no han leído el libro, pero de verdad cambió demasiadas cosas el señor. O sea, aparte de todo lo que cuenta la historia, se mantiene el Resplandor, se mantiene Danny, se mantiene Dick, se mantiene Jack. Y ya. Prácticamente la película del Resplandor es como si fuera un inspirado en, que netamente
una adaptación del libro. Es cierto, sí, hay algunas cosas que están perfectamente llevadas, sí, todo bien, todo perfecto, pero en su mayoría no tiene nada de la esencia del Resplandor. Entonces cambia muchos aspectos. El personaje de Jack no es el mismo que conocemos en el libro, no es un padre tan amoroso como se lo ve. Y encima Jack Nicholson, que tiene un carisma un poco fuerte, al menos visualmente hablando, no es tan hábil para que sea justamente Jack Torrance. Es un poco más violento en pantalla de lo que es obviamente el libro. Entonces sí cambian varios aspectos, sobre todo Dick Hallorann cambia, él no fallece en el libro, así como en la película. De hecho, Dick Hallorann fallece de anciano, ya casi que muere en Doctor Sueño, así que no es fiel al libro, eso es a lo que quiero llegar. Entonces, es cierto que sí es una buena película de terror, pero no es una buena adaptación de Stephen King. No la recomiendo como adaptación. Como película sí está buena, pero como adaptación no la recomiendo. Bien, estoy grabando esto ya durante la edición porque me doy cuenta de que olvidé hablar de la adaptación que hizo el propio Stephen King. Él, al igual que muchos de nosotros, no quedamos contentos con la adaptación de Kubrick, así que lo que hizo él fue dirigir su propia adaptación, pero fue a formato de televisión, así que es un poco distinta. Aquí justamente está la portada y ese es el dato de color. Yo no he visto la película, así que por eso obviamente no he puesto algo de detalle en sí, pero si alguien la puede ver, supongo que sería una buena experiencia. Y bueno, de esto hablaré más a profundidad en justamente cuando hable de Doctor Sueño, pero la película de Doctor Sueño podría decir que es la película del Resplandor y Doctor Sueño, porque está perfectamente bien llevada al cine, Doctor Sueño, y nos dio el final del Resplandor. O sea, no sé si me entienden, la película de Doctor Sueño tiene todo el Doctor Sueño, por así decirlo, al menos la mayoría también, pero el final de Doctor Sueño es el final del Resplandor. Así termina, tal cual. Obviamente es el papá de Danny quien termina con todo, y aquí pues cambia la cosa, pero en sí así termina el Resplandor, o sea, con un sacrificio total por parte de Jack Torrance. Y pues así son las películas, tristemente. Pero en verdad son muy buenas adaptaciones en el sentido de Doctor Sueño. Resplandor, como ya dije, no. Como adaptación, no. Y ahora sí hemos llegado al final de este video, hablando obviamente del Resplandor y de todo lo relacionado a él. Díganme, ¿les gustó este video o no? Pónganme en la caja de comentarios, recomiéndenme. De hecho vi algunas recomendaciones que decían que hable de otros autores u otras obras. Pueden obviamente recomendarme también a ver de qué quisieran que hable en otros posteriores videos, o incluso qué nuevos libros quisieran que lea, aunque ya les advierto que mi lista de lectura está bastante extensa. Entonces puedo hacer caso a esos comentarios. Bien, espero que les haya gustado el video. Dejen su pulgar arriba si es que es así, compartan con sus amigos, y pues todo, por favor, en la caja de comentarios para poder tener en cuenta sus opiniones. Largos días y placenteras noches, hasta luego.